Pues buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, buenas noches para Colombia. Estamos iniciando nuestra sesión del día de hoy. El tema a discernir el día de hoy es las tendencias actuales del Estado. Ahora creo yo que va a haber una opinión masiva debido a pues, los resultados a las elecciones de Estados Unidos, donde se pretendía, o algunos pensaban, tenían la idea de que por primera vez Estados Unidos iba a tener una mujer como presidenta. Y sin embargo, estadistas, conocedores de la materia, los de marketing político más que nada, afirmaban que estaba muy reñida, que estaba empatado. Hay que reconocer que Estados Unidos vive una crisis económica. Y hoy vamos a analizar precisamente esas tendencias. ¿Qué le hizo falta a Harley, a, a la candidata demócrata? ¿Qué le hizo falta al candidato republicano? ¿Qué papel juega Estados Unidos en la geopolítica mundial? Conflictos con Israel, conflictos de China con Taiwán, Rusia contra Ucrania. Y el común denominador es que donde quiera que haya guerra está Estados Unidos. Entonces, vamos a ver las tendencias y si es Estados Unidos que a través de las guerras busca desestabilizar al Estado. Y pues con lo que ya analizamos, estamos tratando de analizar la estructura de la Constitución, que ya voy revisando varios trabajos, no he llegado a varios de ustedes. En lo general es una síntesis, es un sumario. Muchos lo dividen en 5 partes, otros lo dividen en 4 partes, otros más específicos, ¿no? La intención es hacer una guía de la estructura constitucional, básicamente de lo que corresponde, a quién le corresponde. Vivimos un momento disruptivo, histórico, porque cada quien le da una interpretación distinta a las lecturas. Aquí en México lo estamos viendo con los académicos, con los ministros, que unos decían que eran con 6 votos se podía anular, otros con 8, ¿y cuántos ministros eran? Pues eran 11. Es cuestión de aritmética, de proporcionalidad. Aquel que no sabe medir, aquel que no sabe determinar proporciones, pues tiene estos problemas y desafortunadamente como es público, las entrevistas de los ministros, pues algunos se ven bastante carentes en matemáticas, en aritmética, ni siquiera matemática, es aritmética. Y cuando hablo de aritmética, suma, resta, división. Entonces, ahí se ve claramente las deficiencias y la mala interpretación que se le haga a los artículos, porque nos dejamos llevar por lo que dicen otros. Y el coordinador de la Cámara de Senadoras, senador Noroña, que le gusta leer, le gusta hacer citas, como que si estuviera en la escuela, no siendo abogado, siendo sociólogo, les fue explicando a cada ministro facultades en materia constitucional. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que el poder judicial debe de analizar una reforma de Estado?
que solamente a la Cámara de Diputados, al legislativo, le corresponde. Pues ahí se vio mal, no sé si han visto, les invito a ver el canal del Congreso aquí en el país, en nuestro, México, y se van a ver cómo diputados se quedan mudos, porque no saben, porque no conocen, porque se dejaron llevar por lo que dicen en las noticias, o porque un colega le comentó, y desafortunadamente carecen de argumentos, no presentan argumentos. Por eso esa parte de la estructura constitucional que están entregando trabajos y que poco a poco estoy mandando comentarios, es una remembranza de la interpretación. Todos tienen la razón, nada más que cada uno le da más importancia a algunos aspectos, que yo les pedí de favor que lo hicieran hacia el Estado, la autoridad, el poder, ¿sí? Eso es lo que más interesa, las mayorías, la democracia, la república, la soberanía territorial de un pueblo cansado de corrupción, un pueblo cansado de la impunidad y de que siempre los mismos salgan ganando, mientras que a nosotros el pan de cada día nos cuesta más, tenemos que estudiar más y somos los que ganamos poco. Hoy, la triste realidad, muchos funcionarios no terminaron su carrera, no tienen títulos, algunos otros plagiaron información, pero el mismo sistema se los permitió. Es ahí donde, es ahí donde está el problema en los sistemas políticos, ¿no? Partidos. Entonces, hoy vamos a analizar esas tendencias, hacia dónde va el Estado, hacia un autoritarismo puro. En un artículo que publiqué, hablo del proteccionismo de Estado de Trump contra el Estado benefactor de Claudia Sheinbaum. Realidades, mitos, pues es en contrapeso a todos los sistemas políticos de izquierda, el que haya ganado Trump, el capitalismo se refuerza, todos los que apoyaron a Trump son multimillonarios y quieren volver a retomar. La corrupción es la pobreza, la corrupción es la falta de capacidad para gobernar. Gobiernos pequeños, otros dirían gobiernos enanos, que no alcanzan a dimensionar el tamaño, territorio, población y la magnitud del gobierno que deben de tener. Por eso en este punto vamos a analizar nosotros esa dinámica del pensamiento político dentro de un ámbito de la globalización. Y para eso estamos hablando básicamente de la tecnología, donde hoy ya se pide un voto electrónico, no directamente ir a la urna a que seamos objetos de alguna violencia de los grupos opresores. Podemos votar desde nuestra computadora, mandar un correo electrónico o desde nuestro teléfono. La tecnología ha venido a quitarle fuerza a los modelos tradicionales de votación. Esas tendencias se van a agudizar o esas tendencias se van a modernizar de tal manera de hacer un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un diseño, una organización, un desarrollo
de cómo queremos que la sociedad tenga bienestar. Ante este punto, necesitamos opinar los que tienen ya la idea, los que ya han entregado trabajos. Contestar la pregunta, ¿existe crisis de Estado en la actualidad a nivel mundial? Sí, no, ¿por qué? 3 minutos para contestar. Aquí les estoy en la pantalla poniendo algunos elementos que puedan ustedes utilizar. Vamos a ver si realmente hay crisis, ¿sí? En el pensamiento político actual, no de Grecia, no de Roma, no de la Edad Media, no, 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 actual, actual, donde todos pensamos que ya iba a haber primera presidenta norteamericana. Si ya, si ya se tuvo un presidente de raza negra, todos pensaron que podría ser. Entonces, ¿qué opinión les merece la tendencia actual del Estado? ¿Qué va a pasar con la llegada de Trump nuevamente a la presidencia? ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Nos va a desunir otra vez? ¿Ya vieron cuáles son las propuestas de él? 3 minutos para pensar. Regresamos en 3 minutos.
Bueno, ahora sí, creo yo que pensaron bien. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué va a venir pasando? Cambiaron de presidente México, Estados Unidos, Colombia tiene a Petro de izquierda. ¿Qué va a venir pasando? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar en el mundo? ¿Se van a dar las guerras? ¿Va a haber otras mujeres que se van a incorporar a la vida política? Carlos Alonso Rodríguez, por favor, toma la palabra. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Maestro, usted preguntaba que si hay crisis de Estado. Yo hablando por mi patria, yo creo que sí hay una crisis de Estado. Lo primero y lo más importante es que el presidente actual que tenemos, todo lo que le vuela a oposición son enemigos del Estado. Peor aún, son enemigos de él. Aquí nadie puede decir nada. Aquí hay una frase que se ha ido como viralizando mucho, que es fuera Petro. Y hace poco, simple y llanamente, hubo una carrera ciclística, perdón, ahí en Antioquia, que la hizo Rigoberto Urán, uno de los ciclistas colombianos, y la gente gritó fuera Petro. Y ese señor, en vez de dedicarse a gobernar el país, se dedica a hablar por Twitter y a todo criticarlo y todo es malo. A una periodista, que entre otras, no es que me caiga muy bien esa señora periodista, personalmente, eh, le hizo abrir una noticia criminal para investigarle quiénes son sus fuentes, quién le pasa la información. Y para corroborar, eh, en estos días salió algo también que él mismo, el mismo presidente, junto con su círculo más cercano, ha buscado la forma de desprestigiar a los medios de comunicación. Tras de que están bien desprestigiados por sí solos, ellos se han encargado de eso. Entonces, digamos que es una persona que, que se quiere quedar en el poder, realmente. Y eso hace parte de la crisis de Estado, porque pues, no ha hecho mayor cosa. Bueno, algunos dirán que sí, pero entonces eso es malo. Eh, Se quieren quedar, creen que lo que hacen está bien, que nadie les puede decir nada. Si los están investigando, los van a investigar es porque los quieren tumbar. Eso internamente. Lo otro es por los convenios internacionales que hacen los países. Muchos de esos convenios que se hacen obligan al Estado a reformar su constitución o hacer cosas que no están dentro de la misma. Entonces, un tema también en Colombia es eh, el tema que la Procuraduría General de la Nación puede sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular. El señor Petro, cuando fue destituido como alcalde de la ciudad de Bogotá, él fue ante la Comisión Interamericana y la Comisión le dijo al Estado colombiano: o cambia la constitución para que la Procuraduría no lo pueda hacer, o se gana un problema porque usted está dentro dentro de ese convenio desde el 73 y ratificó en el 85. Colombia en teoría lo hizo. Sin embargo, esta semana volvió la Corte Suprema a decir que la Procuraduría sí tiene esa facultad. Y con la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos, pues ahí yo creo que se van a agravar más las crisis, porque él es una persona de extrema derecha, se podría decir. Y nuestros gobiernos que están siendo gobernados por izquierda o extrema izquierda, pues se van a tener que enfrentar a unas políticas y a unas cuestiones que son demasiado duras porque van totalmente en contra. Entonces, la crisis yo creo que se va a ahondar a nivel mundial porque Trump tiene sus ideas que ya todos los conocemos, son bien complicadas. Gracias, maestro. muy bien, José Giovanni Sánchez, puedes tomar la palabra, por favor. Licenciado, buenas noches.
Bueno, pues Buenas a mí noches. me parece, ¿ahí me escucha, licenciado? Sí, te escucho bien. Listo, licenciado, muchas gracias. Licenciado, pues desde el punto de vista mío personal, con este tema de el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, pues eso va a marcar o marcó una tendencia que de pronto no se la esperaba Latinoamérica, porque pues todas las tendencias estaban dirigidas a que esta señora Harris era la que iba a triunfar, pero mire lo que sucedió. Yo pienso que ahora, como Donald Trump es un indio de esos piel rojas, que es un tipo de extrema derecha, como decía el compañero Carlos, son personas muy que tienen muchas políticas proteccionistas. Y según nosotros lo hemos escuchado a él, pues él quiere cuidar mucho la frontera con México y es una persona que aborrece la ilegalidad, ¿sí? A pesar de que él tiene sus investigaciones a fondo por tema de desvío de rentas que le va a pagar al Estado, tiene unos desvíos por ahí escuchado. Entonces, sin embargo, pues con esa política proteccionista que él tiene, pues lo que busca ahora ni más faltaba es la ampliación del muro que tienen con ustedes los mexicanos y eso pues se va a tornar un tema muy delicado en la parte económica. Resulta, ¿por qué, licenciado? Porque resulta que gran parte de los norteamericanos dependen hoy en día de la mano de obra latina, de colombianos, de mexicanos. Tengo entendido que hay más de 11 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos y de Colombia hay como 2, 3 millones de colombianos, si no estoy mal, algo así, o puede ser menos. Entonces, estas políticas que él quiere como una persona proteccionista con su territorio, pues tiene que pensarla muy bien porque gran parte de los Estados Unidos depende de esta mano de obra latina y es mucha la mano de obra que existe por las cifras que acabo de decir que le van a traer, pues le traen beneficio a la mediana y pequeña empresa norteamericana. Ahí por ese lado. Por otro lado, el tema de los migrantes, la crisis migratoria se va a dar con este gobierno de Trump porque la crisis migratoria lo que busca él es reducir esta crisis migratoria porque gran parte de ese flujo de dólares, de remesas, se están viniendo para los países de los migrantes, los dólares. Y ellos pues lo que no quieren permitir para que se destabilice la economía es precisamente que esos dólares no haya fuga de esos dólares hacia los países de origen, porque eso a ellos no les sirve. A ellos les sirve es el que va a gastar allá dinero, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí va a haber una problemática. También pienso que va a haber una fuerte problemática en materia económica con los países latinos porque se va a disminuir porque Trump, vuelvo y digo, es una persona muy proteccionista y él va a defender mucho la empresa privada de ellos, porque él es un empresario, él es un magnate y él va a querer decir Estados Unidos produce para Estados Unidos. Entonces nosotros, Colombia, que exporta gran parte de comida hacia los Estados Unidos, pues se va a ver implicada en ese tema, igual con México. Eso era mi apreciación, licenciado. Muchas gracias. Que muy amable. Tocaste puntos muy importantes. Te agradezco. Elvio, Sí, profesor, buenas noches. A ver, eh, haciendo énfasis en lo que decía el compañero José Giovanni, eso es muy cierto. Los que, los que vamos los países que van a llevar de bulto, por decirlo de alguna manera, somos los países que están gobernados con presidentes de izquierda, porque si bien es cierto, el Donald Trump es muy proteccionista y, y, va a restringir mucho lo que es el ingreso de migrantes, que esa es una mano de obra muy importante para ellos allá y para los países donde los originarios. Esas remesas también les va a hacer, ya van
hacer falta acá. Entonces, y eso es lo que produce el desarrollo para los países también de izquierda. Eso es de seguro que vamos a tener una crisis económica. Eso era mi aporte, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Laura, Camila, por Buena- favor. buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Pues yo qué pienso. Primero, pues empezando que yo soy muy imparcial. Yo siento que Trump tiene cosas tanto buenas como malas, puesto a que él, mientras estuvo en el gobierno pasado, listo, él fue condenado por muchas cosas que él hizo, por violencia, por maltrato, por racismo, este, y en este momento él está condenado y lo aplazaron. No sé qué irá a pasar después de que ya está en la presidencia, no sé qué irá a pasar con el gobierno de él en ese aspecto porque él ya tiene, está judicializado. Y pero entonces él sí mantenía una buena economía en el tiempo que él estuvo. Entonces, muchas personas le temían a votar por Kamala porque Biden no fue una buena opción en torno a la economía y más por lo de la pandemia. Entonces, sentían que Kamala no iba a poder tener buenas condiciones para poder manejar la economía del país porque están en crisis y Trump ya tiene ideas de cómo hacerlo. Entonces él ya ha manejado el gobierno, él ya sabe cómo manejar. Y lo otro que sí me gusta de él es el tema de que él cuando estuvo en el gobierno pues mantuvo en paz, por así decirlo, las guerras entre otros países y eso es lo que a él le dio como pie a ganar porque él dice que él va a mantener muy quieto el tema entre Gaza, entre Ucrania y Rusia. Entonces, en eso se le puede creer. En otros aspectos, como el tema de la migración, inmigración, es un poco complicado porque muchos colombianos y muchas personas de otros países pues van a buscar mejorar la economía para cada uno, para las familias. Entonces, a él hacer todos los trámites como para que las personas vuelvan a sus países va a ser muy difícil, tanto para el país de cada persona volver y tener que darle cabida a todas esas personas que se han ido, va a ser muy difícil en temas de trabajo, en temas de educación, porque tienen que haber más oportunidades y es lo que menos hay. Entonces, en ese aspecto va a haber mucha crisis, siento yo. Y pues por otra parte, pues para los estadounidenses también va a ser muy difícil porque los colombianos y las personas de otros países son los que hacen los trabajos pesados allá. Entonces, no sé cómo irán a manejar ese tema. Ese sería como mi aporte. Bastante Tiene acertada, Laura. Muy amable. Julieta Jiménez. Profesor, muy buenas noches. Si analizamos el tema de tendencias actuales del Estado, en el caso de tendencias actuales en el ámbito gubernamental están marcados varios desafíos y cambios significativos. Ejemplo, la resiliencia, la preparación para preparaciones futuras y la conexión y valor agregado, gobierno inclusivo, reformas sociales y económicas, tensiones geopolíticas. Tenemos también reformas en la salud y pensiones, apoyo a la innovación y tecnología. En el caso aquí de Colombia, recientemente se realizó un programa que se llamó la COP16. Aquí tuvieron ellos varios acuerdos donde el presidente Petro pues ha criticado duramente lo de la COP en sus discursos. Él ha señalado que hay falta de acción mundial para enfrentar lo que él considera el principal problema de la humanidad, la extinción. Dice, Petro ha defendido también la cumbre
que debe ser un evento participativo con el pueblo en las calles, más no en un lugar de reuniones aisladas de la realidad cotidiana. Petro también ha criticado duramente la intermediación burocrática y la codicia que, según él, guían las decisiones sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Ha cuestionado el uso de combustibles fósiles y ha pedido una revolución mundial para enfrentar estos desafíos. Además, ha criticado a los países ricos por no tomar medidas efectivas y ha señalado la crisis climática no se resolverá a través de la rentabilidad o tasas de interés. Entonces, en realidad, pues el presidente Petro muestra una posición difícil frente a otros países. Sabemos que es un gobierno totalmente de izquierda y que él pues quiere ser un líder muy autoritario. Entonces, como maluco eso. En cuanto a la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos, pues es un cambio drástico para, no solo para Estados Unidos, sino para todos los países que de una u otra forma tenemos una relación con Estados Unidos, porque este cambio, este liderazgo puede tener varias implicaciones, tanto que Donald Trump ha prometido enfocarse en temas como la seguridad fronteriza, la economía, lo que podría significar efectivamente cambios en las políticas internas y en las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Esta elección de Trump pues puede hacer que haya una deportación de muchas personas, no solamente colombianos, sino de personas como venezolanos, todas las personas que están buscando un futuro en Estados Unidos, ellos pueden hacer que puedan tener una deportación, porque Trump ha prometido llevar a cabo la mayor deportación en la historia del país. Él dice que la meta es expulsar a 11 millones de migrantes no autorizados. Esto podría tener, como les digo, un impacto humanitario considerable, afectando pues a millones de familias migrantes y generando tensiones sociales y económicas. Además, Trump ha propuesto eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales y expandir el veto a personas provenientes de países considerados plagados por el terrorismo. En este caso, pues afectaría demasiado a Colombia y sobre todo que estos dos gobiernos, pues si podemos decirlo de esta manera, no son como compatibles, nada que ver Petro con Trump, entonces como delicado, como algo de tensión para nosotros por ese tema. Como le digo, políticas migratorias muy estrictas, entonces creo que afectaría mucho, no solamente la economía del país, sino que puede generar una crisis humanitaria para Colombia y los países que tienen allí personas también buscando un futuro. Muchas gracias. Claro, sí, los países periféricos, los que suministran de recursos naturales y humanos, tecnológicos a Estados Unidos. Sí, tienes toda la razón. Muy amable. Ana María. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues mi aporte es el siguiente y pienso de manera yo, Ana María, pienso que la crisis ya está. De hecho, cada día va a ser peor y se va a incrementar debido a la mala relación que desafortunadamente tenemos un presidente en Colombia izquierdista y pues no es muy buena la relación que tiene con los otros países. De hecho, ¿de qué manera nos vamos a afectar nosotros los colombianos? Porque resulta que de otros países se trae a Colombia mucho lo que tiene que ver con lo que tiene de fumigar, fungicidas, pesticidas. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber una buena relación con Colombia, no se va a poder exportar lo que necesita Colombia para producir. Entonces ya entramos en crisis económica porque no va a haber cómo produce, digamos, el campo, porque Colombia es uno de los grandes productores de café, digamos, en frutas, en plátano, se exporta. Y al no poder exportar los insumos para poder fumigar, ¿qué va a pasar? Entonces ya está la crisis, ya está la mala relación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada día va a estar peor, porque no va a haber una buena relación y cada día nos vamos a ver más afectados. Ese es mi pequeño aporte, porque pues lo veo de esa manera. Ok, muy amable, Ana.
César Iván. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches para los demás compañeros. Bueno, pues el aporte que yo puedo hacer es hablar un poco sobre la elección del presidente Trump en los Estados Unidos. Pues esa llegada de Trump a la presidencia, pues también van a haber muchos cambios para todo el hemisferio. Y ahora, por ejemplo, lo de la otra postulada que fue Kamala Harris para la presidencia, pues yo pienso que no ganó la presidencia porque pues ella estuvo al lado de este, pues se me escapa el nombre del presidente actual de allá. Y lo otro, pues ellos son de izquierda, ¿cierto? Entonces, pues ha afectado muchas cosas como bastante migración que ha entrado a los Estados Unidos. Pues hay muchos, por ejemplo, mexicanos, los centroamericanos que van hacia los Estados Unidos, muchos van a trabajar, a buscar una nueva vida para poder enviar el dinero a su familia. Pero, ¿qué ha pasado? Muchos, la mayoría, no voy a decir que todos son malos de los venezolanos, pero han ido a hacer muchos daños, tanto en México como en Estados Unidos, y eso también ha perjudicado mucho. Y por eso es que Trump está también ensimismado en atacar bastante a los inmigrantes, ¿ya? Esa es una de las otras cosas. Y ellos, ¿qué es lo que también condenan la fuga de capital, como decían los compañeros anteriores? Porque mucha gente que van a trabajar allá en nuestros países, ellos quieren es mejorar pues la economía de su familia y lo que gana pues lo envían a nuestros países o a los países de origen. Pues ese es mi pequeño aporte, licenciado. Muy bien, Marlon, muy amable. Gracias. Perdón, César. Marlon Mauricio. Buenas noches, maestro. Yo veo el panorama no tan trágico. La política económica de los Estados Unidos es una política que ha sido trazada desde varios años. Es una política a largo plazo, no es una política eh, de gobierno ni es una política temporal. Eh, con América Latina ha tenido en las diferentes ejes, tanto de justicia, de lucha contra el narcotráfico, con el tema de los recursos mineros, una coherencia en sus planes durante muchos años, indistintamente de que exista un gobierno de izquierda o derecha. El ejemplo lo ha demostrado con las amenazas inclusive de Trump siempre hacia Venezuela, pero ha estado por encima esos, digamos, negocios económicos que siempre ha tenido con Venezuela a pesar de ser gobierno de izquierda. Los gobiernos de izquierda y Estados Unidos tiene clara una política económica y esa política económica no le interesa los temas internos de cada país, se manejan el discurso a veces en el asunto como de querer plantear temas de derechos humanos para hacer unos determinados controles, pero en la práctica, si uno analiza realmente solo con Cuba ha, ha siempre tenido una relación, digamos, crítica, que ya viene, digamos, históricamente. Ahora bien, frente a la crisis interna en cada uno de los países, eso depende también del manejo interno de cada gobierno. En Colombia ha sido realmente un fracaso. Aquí ha fracasado el gobierno de Petro, un gobierno muy parecido al de Venezuela en el sentido de que es un gobierno antidemocrático, un gobierno que vulnera a quien piensa diferente, un gobierno que improvisa en el manejo de la economía, un gobierno que abandonó la seguridad en Colombia y hoy estamos
otra vez eh, secuestrados por por la guerrilla de la FARC, por los grupos al margen de la ley, los grupos guerrilleros y grupos de narcotráfico que, sea de paso, maestro, tienen el dominio de los carteles de México, los carteles de Sinaloa, varios carteles, como tres carteles que hay de México, que son los que tienen el dominio del narcotráfico en Colombia. Entonces esa crisis realmente no podemos decir que se va a ahondar por el hecho de que llegue Trump, porque esa crisis ya está, por lo menos en Colombia y en Venezuela, claramente marcado por el fracaso de las políticas internas y de los gobiernos de turno. Realmente para muchos de nosotros ha sido una desilusión. El gobierno de Petro nos defraudó, nos sigue defraudando. Y lo que yo veo que realmente va a generar un impacto es la crisis humanitaria que va a crear la política de migración de Trump, que es bastante regresiva. Y esa sí va a generar para mí un impacto grande porque se va a ver afectado muchos latinoamericanos, no solamente latinoamericanos, sino personas del África y de otras regiones del mundo. Y eso pues va a implicar que van a tener que volver a sus países de origen a afrontar la crisis que tenemos cada uno de nuestros países. Pero uno también entiende que esa política nace, maestro, y uno tiene que ser honesto, y es que el tema de inseguridad en Estados Unidos ha crecido, el tema de indigencia ha crecido, el tema de consumo de alucinógenos ha crecido, y entonces eso también ha generado un impacto social, y yo creo que eso generó que terminaran votando por Trump de manera tan apretada, porque yo no la vi tan abultada como muchos consideran, de manera tan apretada, porque digamos, el ciudadano norteamericano digamos, mm, de siempre, si se puede decir, perdónenme, no encontré la palabra para decirlo, el puro, si se puede decir, y aquellos latinos que llevan mucho tiempo y que han trabajado de manera honesta durante tantos años y que están organizados, pues ven realmente que existe una inseguridad y una crisis que puede afectar la economía de los Estados Unidos. Yo creo que por eso terminaron alegando a Trump, no siendo un buen candidato. Yo veo ese panorama así, lo veo más preocupado por el tema de la crisis humanitaria de los inmigrantes, de los latinoamericanos en Estados Unidos, pero yo creo que la política eh, regional de Trump va a ser la misma que todos los gobiernos de demócratas o republicanos siempre han tenido en América Latina. Yo nunca he visto realmente un cambio de fondo que genere. Por ejemplo, nosotros aquí tuvimos el Plan Colombia con Bill Clinton, tuvimos aquí con Obama también el mismo plan que utilizó Trump y luego ahorita lo utilizó en el tema de lucha contra el narcotráfico el actual presidente. Entonces, en ese sentido, realmente Estados Unidos ha sido coherente en esa política, que es a largo plazo. Es lo que yo, pues, respeto humildemente, pues considero, apreciado maestro. Muy bien, todos ustedes han tenido la idea. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Es un país que produce armas nucleares y que conjunto con Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Israel, pues tienen cercado a la ONU desde 1945 para no dejar que otro Hitler vuelva a querer hacer una raza pura.
¿Por qué es importante analizar? Porque tiene repercusiones en nuestros países. ¿Por qué ganó Trump a Cámara? Porque él propuso políticas públicas bajo una estructura no constitucional. A ver, pongan atención. Él sabe, como lo dijo Julieta, me parece, pues está judicializado Trump. Él no va a querer tocar la justicia para nada, para evitar remover todo lo que hay en contra de él. Y su propuesta de campaña fue económica. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque en la teoría general del Estado, lo que se analiza primero es la propiedad privada. Así empecé mi clase. ¿Qué artículo de la Constitución establece la propiedad privada? En México, 127. Ya por ahí Julieta y otras compañeras hicieron favor de comentar en Colombia cuál era el artículo que habla específicamente de la propiedad privada. Con eso dice todo. En base a eso, habló de un primer punto, cerco tarifario. Va a elevar por más del 25% los aranceles a todas las importaciones chinas y a las que no les convenga a Estados Unidos. 2, el cerco migratorio va a expulsar a miles de millones de pobres, no ricos, porque a los ricos, a los inventores, a los estudiantes emprendedores que son creadores, los va a abrazar, los va a dejar. Va a votar a todo aquel que quiera aprovecharse de Estados Unidos, en palabras de él. Es que todos los pobres y los narcotraficantes y corruptos de migración, de los migrantes, quieren venir a contaminar a Estados Unidos y no lo voy a permitir. Por eso los va a expulsar. ¿Cuál es el delito? Ser pobre. Número 3. Va a buscar participar en la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Estas 3 propuestas están debidamente estudiadas porque no toca la Constitución, no necesita la Cámara de Diputados y no necesita la Cámara de Senadores. Basta con que él empiece a ejercer la política pública proteccionista, ¿sí? Castigar a todo norteamericano que saque recursos de su país. Hay que recordar a los migrantes, a los griegos, a los ingleses, el mercantilismo, el oro. No te deshagas del oro. Vende lo que quieras, menos el oro. Que te paguen con oro. ¿Cuántos años tiene de eso? ¿Cuáles son las tendencias? Esas son las tendencias. El proteccionismo, como lo dijo Ana María, como lo dijo Julieta, no todo está mal. Ustedes como papás no van a ser proteccionistas con sus hijos. Claro. No van a dejar entrar o a que se casen sus hijos con gente que no los vaya a hacer crecer. Eso es proteccionismo. ¿Está bien Trump? Claro que está bien. Está protegiendo lo que tiene, propiedad privada. ¿Qué necesitas para poder estar a la altura de sus políticas públicas? Tener propiedad privada. Si no tienes propiedad privada, recursos, terrenos, esclavos, invenciones, lo que tú tengas que sea de tu propiedad y que puedas negociarlo
Ese es el mercado. El pobre no puede ir al mercado. Entonces, para ellos, el pobre es un virus. ¿Qué culpa tengo yo, dice Trump? Que en tu país no te den trabajo, que en tu país no te den comida. Allá obedezcan. De hecho, ahí por las redes sociales ha estado pasando que en el capitalismo el trabajo te da la sobrevivencia y en el socialismo la obediencia. Si eres obediente, comes. En el capitalismo, si trabajas, comes. Estamos en un tiempo de extremos, donde ahorita no está viendo, ahorita se va a sacudir de pobres Estados Unidos y va a invadir territorio. Por eso es un tema de teoría general del Estado, porque toca territorio, toca población y toca gobierno. La militarización es una forma de someter a los países pobres a cambio de permitir el paso. Sí necesita mucha mano de obra Estados Unidos, sí es cierto, pero en cuestiones de propuestas electorales tiene que ir en contra para que todos los que son blancos puros y los que no quieren que de hecho latinos y de raza negra, no quieren que vengan más latinos, más negros a quitarles lo que tienen ellos, lo que han logrado ellos por muchos años, ser invadidos por las políticas norteamericanas. Permítame también. El sector salud está pasando a fumigar y hay dengue. Y están pasando a fumigar, por eso había mucho ruido. Entonces, cerco tarifario, cerco migratorio y la participación en la federación. Buenas noches. Jesús, en la federación no tiene que tocar a la Constitución. Está aludiendo a la Constitución, mientras nosotros en esta materia estamos viendo cuáles son las prerrogativas constitucionales que le van a permitir a un gobierno. ¿Sí me explico hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta acá? Ya dieron las 7, no sé si no me puedo pasar mucho de tiempo. Las tendencias es a un proteccionismo de Estado contra un estado de bienestar. ¿Por qué hay esos dos? El proteccionismo busca la propiedad privada, ¿sí? Adorar, atesorar la propiedad privada. Mientras que los programas sociales buscan someter a los partidos de izquierda para que obedezcan, no piensen y voten si quieren seguir teniendo programas sociales de subsistencia. Esa es la tendencia. Entonces hay un autoritarismo. Yo veo un autoritarismo donde el más fuerte va a seguir siendo el más fuerte. Se va a sacudir a los ricos políticos que han robado a su país, mexicanos, colombianos y se han ido a Estados Unidos. Se va a sacudir de ellos. Quiere una riqueza pura, genuina. Licenciado Sí. José Giovanni. Sí, sí, me comentas. Licenciado, pero hay que mirar las cosas también desde unos puntos positivos, por ejemplo, algo que dijo Trump acerca de la crisis migratoria
es que es la ilegalidad, porque si por decir algo, la ilegalidad es combatida, pues las personas que quieran ir a los Estados Unidos, pues deberán ir con su documentación y los que quieran vivir allá, pues tendrán que sacar su documentación y aportarle al país, porque eso es lo que él quiere. Que, o sea, él lo que quiere es comer, es eliminar esa ilegalidad, porque él lo dijo muy claro. La migración ilegal es lo que lo ofende a él, que la gente se, por eso fue el tema de ese muro ahí en México, que la gente se pasaba con esos señores coyotes. Por ejemplo, de Colombia, en este gobierno Biden pasaron cualquier cantidad de personas hacia los Estados Unidos. Y es verdad lo que él dice, hay mucho colombiano, mucho mexicano que ha ido a hacer daño allá. Y él, como es, él es una persona proteccionista que quiere lo mejor para el estado de él, pues obviamente uno lo entiende que él quiere lo mejor y cuando uno quiere lo mejor para uno, pues no deja meter gente que le haga uno daño en el país de uno, ¿no? Pues como algo lógico lo que él está pensando, ¿no? Era eso, licenciado, gracias. No, yo no digo que está malo, está bien lo que está haciendo porque está defendiendo su estado. Y sí, efectivamente, yo estoy hablando de la pobreza que expulsa a América Latina, narcotráfico, violadores. Ah, bueno, entonces nada más va a cobrar. Tratas de personas, a eso me refiero yo, a la pobreza. Ese es uno de los problemas. Obviamente, fíjate lo que te voy a contestar. Una cosa es la población y otra cosa son los ciudadanos. Escucha el discurso. No acepto la población ilegal, dijo, pero sí acepto los ciudadanos que entran legalmente. Ojo lo que está diciendo, población y ciudadanos. Como un acto jurídico, checa que es ciudadano y checa que es población. Ahí jurídicamente te lo está estableciendo claramente. Ciudadano es aquel que cumple las reglas y las normas de su país para salir y del país donde va a entrar. La población solamente invade, se sale de su país e invade territorios. Te lo está diciendo. Por eso muchos dicen, no, es que es malo Trump. No, no es malo. Cualquiera de nosotros cerramos las ventanas y las puertas y no dejamos entrar a nadie. Ese es proteccionismo. Sí está haciendo las cosas bien. El que quiere entrar a tu casa se tiene que identificar, tiene que decir con qué objetivo va a tu casa y si le permites entras y si no, no entras. A eso me estoy refiriendo. Y no es nada malo. Cada país con su propiedad privada va a defender lo que tiene contra aquellos, como dice él, que se quiere, Trump dice, se quieren aprovechar mucha población pobre porque los gobiernos no les permite tener trabajo, no les da de comer, etc., etc. Entonces, yo digo que sí está bien. El problema está poniendo en evidencia a los estados colombianos y mexicanos, porque no son capaces, ¿sí? De hecho, a México lo categorizó así, es un estado de narcotráfico. Ahorita pues va a tener que, como autoridad es otra cosa. Teniendo poder, teniendo autoridad es otra cosa. Pero bueno, vamos a suspender, vamos a seguir la próxima sesión, la próxima clase, identificar algunos elementos. Esta vez sí voy a enviarles una tarea de una vez ahorita, mañana temprano, para que puedan estar libres para su clase que continúa. Apunté a todos los que participaron el día de hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas que participaron. ¿Perdón? Profesor, discúlpeme, soy Julieta. Profesor, es que ahorita ya no tenemos clases. Si necesita dar alguna información, lo puede hacer porque el docente de ahora no puede darnos la clase. Entonces tiene de pronto la oportunidad de decirnos lo que nos vaya a decir de una vez. Muchas gracias. Perfecto. Entonces déjenme preparar entonces para que yo les pueda dar de una vez la información. Permítanme unos 2 minutos.
Muy bien, entonces vamos a dar el trabajo que necesitamos hacer. Es un pequeño ensayito donde puedan ustedes tratar temas de las tarifas arancelarias, el fenómeno migratorio y lo que les preocupa a algunos estudiantes que ahorita me lo hicieron saber, tipo de cambio, la canasta básica va a subir, va a haber más inflación. Entonces ahí tiene que ver con la tasa de interés. Hoy en la mañana se anuncia en Estados Unidos la baja de la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que no haya fuga de capitales, porque ganó Trump. Muchos que no estaban a favor, a la hora de bajar las tasas de interés, lo que buscan es que se enfríe la inflación, que aumente el poder adquisitivo y que las inversiones que generan empleo se queden en Estados Unidos, no salgan de Estados Unidos. De hecho, no para nada le sirvió a México que Tesla haya declarado que se iba a venir a deslocalizar ya no a China, sino aquí a México, porque Trump le dijo, no, si sacas tu dinero de Estados Unidos, pues te cobro más impuestos y te pongo más trabas para hacer comercio. Por eso lo convenció y fue uno de los principales aportadores de capital para su campaña en Estados Unidos. Obviamente ganó que le van a dar mayor inversión a Tesla, van a hacer bombas de destrucción masiva para terminar con el mundo de los pobres que piden comer pero no tienen, que buscan migrar pero que no pueden. Sí, buenas noches. Y eso es lo que está deteriorando y poniendo en crisis a muchos estados, Colombia, México. México declaró la presidenta que va a haber, no va a haber, no va a haber piedad, porque van a anteponer la propiedad privada. Y obvio, todos los que son pobres, que no pueden tener papeles, que no pueden tener una tarjeta, porque para viajar, para salir del país, te piden una tarjeta con cierta cantidad de dinero para poder moverte, para que te den un permiso de estancia. Bueno, todos los requisitos que te pide la Secretaría de Relaciones Exteriores de tu país. La gente que no tiene recursos y que quiere irse toda la familia, pues no pueden. Ahorita se está dando el fenómeno migratorio de las caravanas. Van abuelas, niños, bebés, de todo tipo. Le voy a ver. Ese es el problema que hay en la actualidad. Y eso es lo que va a venir a deteriorar las relaciones internacionales. Se van a romper los contratos, los tratados internacionales que tenía Colombia con México, con Costa Rica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se va a salir. Él no necesita de nadie para poder ser rico. Lo que hizo Inglaterra con el BRICS, que se salió del BRICS, porque su moneda vale mucho, que no necesita de otras moneditas que valen muy por debajo de su tal. Ahorita lo que necesita Estados Unidos es que estalle la guerra en Israel, que estalle la guerra en Taiwán, que estalle la guerra en Ucrania para que él gane, porque él es el que va a suministrar armas y armas de destrucción masiva. Ya no necesitan soldados, necesitan los drones. La guerra bacteriológica, van a venir más virus todavía. Enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que les da solamente a los países donde hay mucho calor. Lo que quieren es agotar la población que pide comida y no tienen para comer. Y que la religión los ha sometido a una idea falsa de Dios.
Digo, falsa de Dios porque de todas maneras van a morir. Si son pobres van a morir, ya está su destino. Eso es lo que dice Trump. No va a poder poner políticas públicas para ayudar a esos. Les va a dar recursos y cosas usadas para que los pobladores se queden en su país, que haya trabajo ahí en su país, pero que no salgan de su territorio. La izquierda lo manejó igual. Andrés Manuel López Obrador quería hacer proyectos sociales para que la población no emigrara, no saliera de su país. Petro, cuando estuvo en su precandidatura, también estaba hablando de poder hacer programas, proyectos económicos para no expulsar a los colombianos, buscar que se quedaran en Colombia. Lo que iban a hacer estos dos presidentes que son amigos, Colombia y México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, era traer inversiones a su país. Lo que se necesita es atraer inversiones para aumentar el empleo, bajar la inflación y crecer el poder adquisitivo. Pero solos no lo pueden lograr. Tienen que buscar poner a un presidente que haga lo posible para negociar con las grandes transnacionales y con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, así como lo hizo Al Capone en los años 20, igualito. Y que poco a poco se fuera legalizando en aquel entonces el alcohol, ahorita es la droga. Entonces, hacer un análisis de una cuartilla. No necesita tocar la Constitución. De hecho, levantó los brazos Trump. No necesito tocar la ley. Con el cerco tarifario, aumentar 25% a todos los aranceles. Todo aquel que quiera vender, comprar con Estados Unidos, que pague más 25%. Cerco migratorio, sacar a todos los que están de más en mi país, especialmente los que sean pobres. Y poder participar en inversiones. O sea, atraer amigos de Israel, de China, que están a favor de Trump, invitarlos a invertir para que el tipo de cambio, en este caso el dólar, se revalúe. ¿Qué pasó una vez que ganó Trump? ¿Qué pasó con el peso colombiano? ¿Qué pasó con el peso mexicano? Llegamos a 20 pesos con 25 centavos. El Se peso se devaluó, depreció el peso mexicano. quedó en 4.400 y pico el dólar acá en Colombia. ¿Cuánto, perdón? 4.402 pesos creo que quedó el dólar. Imagínate, imagínate. Entonces ahí te están poniendo atado a tus manos todas las pretensiones que quieres hacer. Por eso, estimados compañeros, no puede haber soberanía si no tienen soberanía económica. ¿Sí? Tienen que tener soberanía económica primero y después política y después social. Es como para tener un hijo. Ustedes que son papás, ¿qué les van a decir a sus hijos? ¿Van a poder tener hijos si ya tienen 22 años? Si tienes trabajo, sí. No es la edad, es el trabajo, es el ingreso. Hay chicos ahorita de 30, 35, 40 años, alumnos que yo tengo, que no tienen hijos. Son la generación que no traen hijos, porque consideran ellos que no van a poder solos. Y la cultura machista o feminista los está confrontando. ¿Por qué? Porque les está diciendo que no hay problema, pero la alimentación, ¿cómo está la alimentación? Cada vez hay más cáncer, hay más diabetes, hay más presión arterial, cada vez muere más gente joven, no hay alimentación, no hay salud en nuestros países. Entonces, ¿qué papel juegan la tecnología, la comunicación
en la formación del Estado. Las crisis, la soberanía. Pónganse como papás, los que no sean, los que son papás, pues ya saben a qué me estoy refiriendo. Tienen que tener acuerdos. El divorcio no es la opción. Romper un tratado comercial no es la opción, aunque haya ganado Trump. Hay que renegociar el tratado, sí. Es como una relación que está a punto de romperse. ¿Cómo van a hacer ustedes para que no se rompa esa relación y que los hijos no sufran las consecuencias de un divorcio? Inestables, y ellos van a tener que hacer lo mismo, se van a volver a divorciar, se van a volver a casar, le van a tener hijos a uno, le van a tener hijos a otro, y después no van a poder ni con uno, ni van a poner con otro, y van a esperar que el gobierno les siga dando programas a las madres solteras, a los padres solteros. Y por eso tenemos los gobiernos que tenemos, porque saben ellos que no vamos a cambiar de nuestro pensamiento, porque nadie piensa en la propiedad privada primero. Primero tienes que tener libertad económica para poder decidir formar una familia. No es nada más traer hijos por la obra de Dios, no. La religión es respetuosa y está en un santuario. La economía está en otra. La autoridad y el poder está en otra. Los que ya son papás ya tienen poder y tienen, bueno, no tienen poder, pero tienen autoridad. El poder se los da la economía, los recursos. No tienen que estarle pidiendo al gobierno que les dé recursos, porque ustedes lo generan de una manera u otra. Ese es un cambio de pensamiento, un pensamiento alterno. Repito, ahí ya está en redes sociales. En el capitalismo, para comer hay que trabajar, y en el socialismo hay que obedecer para poder comer. No estás de acuerdo, vas a protestar, pero hasta ahí llega, porque no puedes hacer otra cosa. En cambio, el inversionista, ¿qué hace cuando no está de acuerdo? Saca su recurso y a ver qué hace los países. Pega más cuando un empresario se sale de Colombia y se va a otro país, que toda la población esté en contra de Petro. Esa es la contradicción. Una población carente de muchas cosas por muchos años. Petro no lo va a poder hacer en 1 año, en 2 años, en 3 años. La oposición le va a obstaculizar todos los beneficios, o sea, como lo hicieron aquí en México. Entonces, como abogados, van a ustedes a utilizar la ley, pero hay muchos políticos que se están saltando la ley. Acabo de mencionar 3 puntos: cerco tarifario, cerco migratorio y participación en la federación, en el tesoro. Y ahí no toca la constitución el gobierno. Y van a hacer transformaciones dramáticas. ¿Sí? Obviamente, atesorando el capital, el oro, la gente rica, vuelve otra vez de arriba para abajo. Por eso hasta la clase media votó en contra de una mujer y prefirió estar mejor con Trump, porque entre todas sus locuras, económicamente, hace mejor las cosas Trump. Porque si lo hizo como empresario, conservar la riqueza de sus padres y multiplicarla, los otros políticos que quieren, pero que no han demostrado, pues carecen de eso. Entonces, mis estimados compañeros, una reflexión acerca del papel del Estado. ¿Por qué están peleando el poder? Porque quieren tener la autoridad de hacer los cambios, pero necesitan al Estado para someter a todo el territorio. No lo pueden hacer solos, ni como empresarios, ni como políticos, ni como ministros, ni como jueces. Tienen que buscar la vía presidencial para poder hacer los cambios que necesitan. Europa, Estados Unidos, inclusive nuestro propio país. ¿De qué chiste tiene que critiquen a Petro, a Petro, a Petro? No lo dejan hacer, pues déjenlo trabajar. Súmense, pero buscando propiedad privada. Él llegó porque algo hizo para llegar. ¿Ustedes qué están haciendo para llegar?
Hagan lo que hacen los chinos, copien y peguen. Copien a alguien que admiran y vean cuál es el camino para haber llegado. Uno lo hace así, necesita uno una guía. Eso es todo, estimados compañeros. Espero no haberlos impactado negativamente, porque no esa es la intención, sino simplemente poner las cosas en su lugar y que cada quien haga lo que tenga que hacer para poder tener libertad económica y de decisión. ¿Sí? Si no, las nuevas generaciones nos van a absorber totalmente. Dayani. Licenciado, buenas noches. Ya para cerrar, sí, esa es mi opinión, la última que su merced acaba de decir. Nosotros debemos enfocarnos más en ser independientes, en tener empresas. Y mira que nosotros los que tenemos empresa o tenemos nuestros negocios, pues llega el gobierno que sea y como que le da a uno igual, porque uno está ahí generando empleo, está luchando por sus negocios y no quejándose pues de los malos gobiernos. Entonces, pienso que ese concepto está muy bueno y pues hay que ponerlo en práctica y seguir luchando por empresa propia. Así es correcto. Por eso te dije, se busca la propiedad privada primero. Permíteme. Sí, señor. La de Pepe. Bueno, entonces sí, exactamente, la intención es esa. No estamos mal en lo general, sino en lo particular. Estamos buscando tener beneficios y trabajo, pero por fuera, y es por dentro. Es decir, es a partir de nosotros que tenemos que buscar para poder integrarnos después. Es como un requisito ir comidos, ir vestidos para poder integrarnos a la escuela, ir estudiados. Los queremos tanto a nuestros hijos que los hacemos a veces dependientes de nosotros. Y el día que no estamos nosotros, ellos no saben qué hacer. Hay que hacerlos independientes desde chicos. Hay que prepararse para la guerra, esperando que haya paz. Repito, hay que prepararse para la guerra, esperando la paz. ¿Por qué? Porque vamos a poder cooperar todos, cuidarnos todos, niños, mujeres, hombres, y cambiar, revertir la competencia materialista de tener por tener. Queremos ser ricos porque queremos ser ricos solamente, o porque la televisión nos anuncia tanta gente rica y guapa y todo. Eso es efímero. La realidad es otra. Por eso la educación real empieza desde la casa, los cimientos. La familia fue por mucho tiempo la base de la sociedad. La sociedad se hace una población y la población ocupa un territorio y necesita una organización política. De ahí surgen los gobiernos. Pero mira desde dónde vengo. Te hablé desde la familia, desde el individuo. Muchos queremos merecer sin haber esforzado a nada. Y eso es una aberración en nuestros estados capitalistas, aunque políticamente sean de izquierda. Económicamente somos México y Colombia, somos capitalistas. Hay propiedad privada, hay propiedad pública. O sea, que no nos mareen que somos social. No, México no puede ser de izquierda. Chequen a los líderes de izquierda, son ricos. Entonces, ¿dónde está la izquierda? Sí. Por mi parte, eso es todo. Cualquier comentario en el chat del grupo.
Muy amable, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Excelente Buenas noches, clase. licenciado. Muchas Gracias. gracias. Feliz Buenas noche. noches, que Feliz descanse. noche para todos, compañeros. Que Dios los bendiga. Oye, Dexter. Gracias, maestro. Buenas noches.